está siendo por el momento todo este impacto? Hablamos con José Ignacio Conde Ruiz, subdirector de FEDEA. José Ignacio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás viendo el contexto actual? Como decíamos, ya ha habido varias casas, varios centros que están ejerciendo esa rebaja de previsiones y sobre todo, bueno, pues con la expectativa de que a finales de esta semana, a finales de mes, tengamos al menos, si no una solución, al menos un parche temporal. Ahora te pregunto a la cuestión energética. De momento, en el impacto económico que estás viendo en España, ¿cómo lo ves? Bueno, todavía digamos que oigo un pequeño retorno, no sé si es normal. A ver ahora. Sí. ¿Me estás escuchando? ¿Perdona? ¿Hola? Exactamente, no sé si tú me escuchas a mí. Ah, sí, ahora sí. No, es que antes Vale. es que me oigo como un retorno, que me sigo oyendo como a mí mismo y entonces no es difícil hablar. No, digamos que todavía pues todas las previsiones que están hechas para tener en cuenta el impacto de esta guerra, pues claro, todavía como hay tanta incertidumbre, pues no son muy concluyentes, ¿no? Digamos que estamos viendo grandes divergencias. Yo me parece que esto es normal porque al final todo va a depender de la duración y la profundidad del conflicto. Yo creo que se han identificado un poco los canales a través de los cuales puede afectar esta crisis, ¿no? a la economía europea en general y a la economía española en particular, pero todavía hay mucha incertidumbre, ¿no? Y este impacto que sabemos que va a ser en términos de un menor crecimiento, un mayor nivel de inflación y un mayor nivel de desempleo, pues sabemos que la magnitud va a depender de la duración y como con la duración hay mucha incertidumbre, pues claro, es complicado poder dar una cifra en particular. Que todo va a depender de lo que dure ese conflicto, pero sí podemos concluir al menos tres tendencias claras: más inflación, más paro, menos crecimiento, o todavía, por ejemplo, en el caso del mercado laboral tendríamos que esperar a ver esos impactos. Bueno, digamos que es cierto que el mercado laboral en España está con está creciendo, ¿no? A tasas muy elevadas. Entonces, lo que sí que es seguro es que va a crecer menos de lo que hubiera crecido sin que hubiera el conflicto. Es decir, que puedes observar a lo mejor todavía trimestres de crecimiento del empleo, pero aún así ya se estaría notando el impacto, ¿no? Porque digamos que siempre tienes que ver un poco cuál es el contrafactual. Yo creo que los principales riesgos son, por así decir, el más natural sería el aumento de la inflación por el aumento en los precios de la energía. Yo creo que esto es evidente. La energía es un input productivo que utilizamos prácticamente para todo y esto pues hace que, digamos, que de alguna forma somos más pobres, ¿no? Porque de alguna forma tenemos que dedicar más tiempo a pagar la energía o a las familias y por lo tanto tienen menos renta disponible para poder gastar y las empresas tienen que dedicar, muchas de ellas que dependen de la energía, pues van a tener que estás aumentando los costes de producción y por lo tanto sería un efecto como una especie de shock de oferta, ¿no? para las empresas. Yo creo que este canal es indudable. Luego tienes el riesgo de que si dura mucho, pues podemos empezar a tener riesgos de lo que serían efectos de segunda ronda, pues que al final pues se traslada esta subida de precios, que yo creo que es importante hacer ver que ha venido en el peor momento, es decir, que veníamos ya de la salida de la pandemia, con las tasas de inflación estaban muy elevadas, había un consenso bastante generalizado de que era un tema temporal, es decir, que empezaríamos a ver ahora a partir de esta primavera cómo la inflación iba a caer y lo que nos hemos encontrado es que en el peor momento de todos ha llegado esta injusta guerra, ¿no? para el pueblo ucraniano en particular y para el mundo occidental y hace pues que lo que era algo que parecía temporal y más o menos controlable, pues ahora pues se abre mucha incertidumbre y están estos riesgos que decía de segunda ronda de que acaba trasladando a salarios y volvemos a entrar en una espiral inflación-salarios que tanto atemoriza, ¿no? A todos los economistas. Luego los otros dos canales yo creo que todavía son un poco no quedan muy claros los impactos. Uno claramente va a ser el comercio internacional, aunque España no comercia directamente en gran escala con los países afectados como puede ser Ucrania y Rusia, pero sí que hay otras economías como Alemania e Italia que sí lo hacen y que nosotros comerciamos mucho con ellas, por lo tanto el canal comercial también se va a ver afectado. Y luego, por último, yo creo que está el tema financiero, ¿no? Y este canal, bueno, yo me tranquiliza las palabras que habéis mencionado antes, ¿no? De Luis de Guindos, ¿no? De que el Banco Central Europeo, y también lo dijo Lagarde, ¿no? En su comparecencia, ¿no? Que es verdad que el Banco Central Europeo principalmente tiene como objetivo la estabilidad de los precios, pero que también va a velar por la estabilidad financiera. Es una forma de decir bueno, que hay que tener cuidado a la hora de retirar el estímulo monetario, porque si lo retiras prematuramente, pues puedes generar tensiones claras en el mercado de deuda, etcétera, que podría complicar mucho los mercados financieros. Yo creo que estos tres canales están claros, pero no sabemos todavía la intensidad a través de los cuales van a afectar al PIB, a la inflación y al empleo, ¿no?
A Luis de Guindos, no sé si has podido ver un poco más de las declaraciones que había o de lo que le preguntaban desde el Handelsblatt, desde el diario alemán, pero obviamente bueno, pues, han hablado mucho de inflación y también hablaban de ese diferencial, ¿no?, entre los países europeos, norte-sur, Alemania, las primas de riesgo en el sur, esos diferenciales que estamos viendo y también bueno, pues esas diferencias de deuda. ¿Cómo está afectando toda esta cuestión de la inflación, ¿no?, en los diferentes países europeos? Por ejemplo, en España tenemos una inflación mucho más elevada que, por ejemplo, en Francia, ¿no? ¿Cómo está afectando esa inflación al endeudamiento de los países europeos? ¿Cómo es la relación? Y sobre todo, bueno, ¿cuál va a ser un poco ese debate, ¿no?, tradicional, como podríamos decir, entre el norte y el sur, en medio de todas esas diferencias y de una postura, pues, por ejemplo, como la de un país como Alemania? Bueno, por desgracia sabemos que hay dos bloques, ¿no? Están, por así decirlo, los países del norte, que yo creo que son un ejemplo a seguir en lo que se refiere a la disciplina fiscal. Son países que cuando las cosas van bien son capaces de reducir la déficit, la deuda, y luego tenemos, por desgracia, pues la experiencia de los países como España, como por ejemplo otros países del sur, que cuando las cosas van mal y que todo el mundo entiende que hay que gastar más porque necesitas las políticas las políticas fiscales expansivas para afrontar este shock negativo, ahí se gasta más, se genera déficit, se genera deuda, pero cuando las cosas empiezan a ir bien, pues no somos capaces de reducir el déficit. En España lo vimos, hasta el año 2015 más o menos se conseguía un poco reducir lo que se llama el déficit estructural, que es el déficit que tú tendrías en una situación de pleno empleo. A partir del año 2015, pues España dejó de hacer consolidación fiscal, siguió ampliando su déficit en términos estructurales y entonces este es un problema, ¿no? Yo creo que ahora mismo todavía no se ve porque tenemos el Banco Central Europeo. Yo creo que el Banco Central Europeo tiene que entender cuál es el timing adecuado para retirar los estímulos y cuando lo retire, pues seguramente pues va a obligar a hacer ajustes a aquellos países que habitualmente no los hacen. Pero yo creo que ahora mismo sería un error que lo hiciera porque la situación está muy, muy complicada y yo creo que Luis de Guindos, no he leído el artículo entero, ya lo leeré, pero por las declaraciones que le he escuchado, yo creo que ellos son conscientes de que estas tensiones que van a surgir, sin lugar a duda, en el futuro, no deberían surgir ahora porque la situación es todavía muy complicada. ¿Cómo estás viendo también ese debate sobre esta inflación o no esta inflación? O sea, ¿cuánto tendría que detraerse el crecimiento, José Ignacio, para que realmente estemos hablando de inflación? Bueno, digamos que sí, entiendo la pregunta, ¿no? Digamos que bueno, nosotros los académicos, yo soy profesor de economía y de hecho cuando explicaba la estanflación, pues me iba a los años 70 y bueno, era algo como que pensabas que nunca iba a ocurrir, ¿no? Y la contabas ahí, una situación, un shock de oferta muy, 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 muy negativo, que lo que hacía es que la función de oferta se desplazaba hacia la izquierda. Esto lo que te generaba es una caída en la PIB y un aumento en los precios. Sabemos que y lo explicábamos así, como, bueno, es algo que veíamos difícilmente fuera a ocurrir. Lamentablemente, esta situación que estamos viendo ahora, pues nos retrotrae, ¿no?, a ese debate. Yo creo que no vamos a llegar a ello, pero como digo, estamos en un escenario de probabilidad donde hay mucha incertidumbre, por lo tanto, la probabilidad de que entremos en esta inflación está ahí. Y hay una probabilidad que está ahí, ¿no? En cualquier caso, si llegamos o no a rebasar la recesión, que sería crecimiento negativo durante 2 trimestres, lo cierto es que vamos a crecer menos y las políticas que hay que llevar a cabo para salir de aquí sabemos que son las políticas de oferta, ¿no? Son políticas que nos permitan, por así decir, producir más a menor coste, ¿no? Entonces, digamos que estas políticas las conocemos, son las más difíciles de implementar porque estamos hablando pues, de políticas que mejoren la eficiencia, reformas estructurales, este tipo. Tener un sistema fiscal mucho más eficiente el que tenemos, por ejemplo, son medidas que te ayudan a salir de la estanflación. Pero como digo, yo creo que es un shock de oferta lo que estamos experimentando, pero todavía no tiene la intensidad como para ser tan potente como para que lleguemos a esta situación. Pero bueno, es verdad que la incertidumbre es máxima y que nadie se atreve ahora a apostar por que no vaya a ocurrir. En el que estamos pendientes de los impactos de la guerra, como estamos hablando, de si llegamos o no a ese escenario de esta inflación. Desde luego la inflación sigue al alza. Estamos viendo cada vez, con ese estallido social al que estamos asistiendo en España, manifestaciones desde diferentes sectores, transportes, ganaderos, agricultores, y en definitiva, pues es algo que estamos notando, ¿no?, en nuestros bolsillos desde hace meses, pero que con la guerra, pues ha venido a agravar y lejos de solucionarse como pensábamos hace unos meses, ahora finalmente se agrava el problema. Pero volviendo a esas diferencias norte-sur,
Uri, mezclando ambos temas, te pregunto, ¿cómo estás viendo la diferencia de impacto en, por ejemplo, las rentas de las familias españolas, el impacto sobre las empresas españolas respecto a esos otros países? Porque nuestra economía también había sufrido más el batacazo de la pandemia por esa excesiva dependencia del turismo, etcétera, del sector servicios, y esperábamos precisamente que este año fuera una de las que liderara ese crecimiento, ¿no? Teniendo en cuenta esa renta que en España todavía no se había recuperado después de la pandemia, ¿de cuánto más va a agravar esta propia situación que, como decimos, está empeorando el conflicto? Bueno, es verdad que nosotros es cierto que la economía española, si bien sí que había recuperado y plenamente, ¿no? Incluso por encima los niveles de empleo, lo cual era una noticia que estábamos todos los economistas bastante sorprendidos, ¿no? Pero es verdad que en términos de PIB no, es verdad que el motor del turismo no estaba ahí y por lo tanto, pues seguramente pues este nuevo shock tan negativo como es la guerra, aunque nos pilla de forma tan directa como Alemania, por ejemplo, Italia, otras economías más del norte, lo cierto es que nos llega en un momento que es peor, ¿no? Pero es difícil todavía de saber, de anticipar. Yo creo que ahora lo que se está mirando mucho son los diferenciales de inflación, pues porque los diferenciales de inflación, según como sean, también te pueden hacer perder competitividad. Es decir, si en España sube mucho más la inflación que en Alemania y nosotros desplazamos a salarios, por así decir, más esta subida de los precios, pues nos va a hacer perder competitividad cuando uno de los milagros, yo creo, de España para haber conseguido, a pesar de no tener el motor del turismo al 100%, es que habíamos conseguido pues tener las exportaciones de bienes a niveles previos ya a la pandemia, lo cual era algo bastante positivo, ¿no? Yo creo que este diferencial hay que mirarlo y sobre todo ver en qué medida se traslada a salarios en España con respecto a otros países. Y aquí esto de que se habla del pacto de rentas me parece que es fundamental. Yo creo que hoy en día la clave porque al final, a ver, el conflicto, yo creo que hay una parte que hace una reflexión, es decir, nosotros nos hemos metido Europa en este lío, pero lo podríamos solucionar ahora mismo. Es decir, cuando la gente se está quejando, etcétera, la solución es muy fácil. Se trata simplemente de mirar a otro lado, decirle a Rusia que haga lo que quiera con Ucrania, se relajarían todas las tensiones y volveríamos a una situación previa. Pero yo creo y esto es la parte que cuesta hacer entender a la población, estamos en una guerra económica, porque hemos decidido que no vamos a hacer la guerra directa con Rusia, probablemente porque sería una tercera guerra mundial, pero sí ahogarla financieramente para evitar y que se pueda parar toda esta salvajada que está ocurriendo en Ucrania y sobre todo pues para tener un mundo mejor en unos años. Y esto es lo que hay que hacer ver, que lo estamos haciendo y que es verdad que no es una guerra y no estamos viendo que entran soldados muertos ni en nuestro país porque no hay soldados, pero sí que nos va a suponer el coste que estamos haciendo. Yo creo que esto es precisamente lo que más está sorprendiendo, yo creo, a Putin, y es que las economías europeas que hasta ahora cada una tiraba por su lado y solo se miraba en su propio ombligo, por primera vez somos una potencia económica y Europa ha decidido unida pues que va a ser también una economía, va a ser como una unión política también. Hemos tomado esta decisión y este es el objetivo y por lo tanto esto no lo podemos quitar de encima de la mesa. Es decir, hay un objetivo claro que es nosotros es intentar parar a Putin y lo hemos hecho de esta forma y es metiéndonos más inflación, más desempleo y menos crecimiento en nuestras economías. Y entonces ahora lo que podemos intentar hacer es paliar los efectos, pero no los vamos a poder eliminar porque si los elimináramos lo estaríamos haciendo básicamente pues mirando hacia otro lado y dejando a Rusia que hiciera lo que quisiera. Es decir, y esto pues no está sobre la mesa y por lo tanto se trata de paliar estos efectos para que y desde mi punto de vista lo que habría que hacer aquí es, aparte del pacto de rentas, que es fundamental porque si cogemos y lo que hacemos es que desplazamos toda la subida de inflación, la desplazamos a los salarios, lo que vas a generar aquí es una espiral inflación, salarios, inflación, que es lo que hemos dicho anteriormente y esto es muy difícil de poder contener. Lo cual no quita que no haya que decir a los trabajadores que decirles que van a perder sí o sí poder adquisitivo. Habría que decirles que seguramente este año lo van a perder, pero que habrá un compromiso en la negociación colectiva pues para que en un periodo de tiempo pues este poder adquisitivo se pueda recuperar, pero no hacerlo todo concentrado en este año. Y a las empresas hay que decirles que no pueden trasladar a los precios todo porque lo que van a hacer, en este caso, si los trabajadores se contienen los salarios, pero tú sigues trasladando todos los precios, lo que harían las empresas sería mejorar sus márgenes de beneficio. Eso también sería injusto. El pacto de rentas, todo el mundo tiene que sacrificar algo porque, lo que hemos dicho anteriormente, todos somos más pobres. Ahora no podemos estar como estábamos antes. Y allí, para el caso de los trabajadores, se ve muy fácilmente porque simplemente es ver qué niveles salariales están pactando. Para el caso de las empresas, yo creo que es más difícil de ver y, por lo tanto, aquí la Comisión Nacional de la Competencia tiene que estar muy atenta. Se observa que hay sectores en los cuales los márgenes aumentan, es que ahí hay falta de competencia, porque si hubiera competencia,
esta subida en márgenes no se debería ver, ¿no? Entonces yo creo que por ahí van y luego pues intentar ayudar pues a quien más lo necesita, es decir, a familias pues más vulnerables, pues que a lo mejor se van a ver abocadas a tener que pagar una energía más alta, y aquellas empresas, como pueda ser el caso de quizás los transportistas, pues que a lo mejor hay que ayudarlas, son un factor clave, pues, pero no de una forma generalizada, porque lo que no vas a conseguir nunca es quitar la realidad, y es que estamos en un shock de oferta porque hemos decidido no comprar gas y energía a Ucrania. No podemos porque está en guerra, pero a Rusia, porque no queremos darle dinero para que siga haciendo lo que está haciendo, y esto es inevitable. Y al final los precios suben simplemente porque se hacen más, porque hay más escasez, y la escasez viene porque la oferta se ha restringido, ¿no? Y esto es, la situación, entiendo que es muy complicada y nos viene el peor momento porque viene justo después de esta pandemia donde ya estábamos en una situación complicada, pero es una guerra lo que se nos ha venido. No se hace para fastidiar a la gente, sino para intentar tener un mundo mejor. Nos quedamos con ese mensaje, José Ignacio. Además, me recordaba mucho lo último que decías en términos de competencia, por ejemplo, a lo que estamos viendo en las gasolineras, en el precio del carburante, etcétera, ¿no? La semana pasada hablaba también con otro compañero, con otro economista, y nos hablaba de cómo esa falta de competencia en ese sector va a hacer que incluso aunque baje el Brent, vamos a seguir pagando la misma gasolina. Es uno de los grandes problemas que tenemos que resolver, no solo en uno, sino en varios sectores. Así que me quedo con ese mensaje, con ese análisis. José Ignacio, como siempre, un placer. Igualmente. Nos vamos a ir a publicidad, enseguida volvemos, vamos a poner la mirada